Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy nuevamente miércoles, mitad de semana, iniciando el mes de febrero? Este tiempo va, pero rápido, ¿sí o no? Bueno, la palabra de Dios dice que los días serán acortados. Yo creo que el tiempo cada vez es más, pasa más rápido, se hace más corto. Pero aquí estamos. ¿Cuántos vinieron el pasado miércoles? Y recuerda que hablamos de respondiendo a una pregunta. ¿Por qué necesitamos orar? Entonces, como este año 2025 estamos enfocados en Jesús, pues por supuesto que la forma de estar conectados, enfocados y mantener es la oración. Hoy seguimos en el mismo sentido diciendo que la oración es un gran privilegio que Dios nos dio. ¿Usted cree eso? Usted, cuando usted está lejos y le recargan el celular, usted puede hacer una llamada a esa persona que usted ama. ¿Usted siente que eso es un privilegio? Pero si usted la puede visitar y hablar, es un privilegio. Ahora, que nosotros podamos hablar con Dios, tener una cita con Él, el dueño, el creador absoluto de todo, ¿no será un tremendo privilegio que tenemos? La palabra de Dios dice que hay un trono de gracia que está dispuesto con gracia y con misericordia, y hay una invitación que dice que entremos a través de nuestro Señor Jesucristo confiadamente, porque entramos es a la casa del Padre. Amén. Y el Padre no es cualquier Padre, es el Padre bueno por excelencia que tiene las mejores cosas para nosotros. Esta primera porción de la escritura la tomamos del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, del verso 13 al 20, narra Mateo una conversación entre Jesús y sus discípulos. De paso saludamos a los hermanos o amigos que nos siguen a través del canal de YouTube, que comparten, que se inscriben, que le cuentan a otros, para que también de esa manera sigamos compartiendo la palabra de Dios. Entonces le estaba contando que en Mateo 16, del 13 al 20, narra una conversación entre Jesús y sus discípulos y una revelación que tiene Pedro. Cuando Jesús pregunta, lanza la pregunta al aire, ¿quiénes dicen que soy yo, que es el Hijo del Hombre? No, entonces contestaron, algunos dicen que Elías, otros que Juan, algunos de los profetas. Y ustedes, ya fue más específico el Señor, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Y luego añadió, a ti también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego añadió, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. También podemos pensar de la oración como unas llaves. ¿Qué hace una llave? Abre puertas. Cuando habla de atar y desatar es permitir o no permitir, habla de autoridad, y recuerde que la autoridad es en el nombre de Jesús. Siempre nosotros oramos en el nombre de Jesús, pero también cuando tomamos autoridad en contra del reino de las tinieblas lo hacemos en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre o en el nombre de alguien más. ¿Estamos listos para leer? Bienaventurados los que se hicieron al frente porque van a ver mejor. Entonces vamos a leer. Dice el texto, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Es difícil orar cuando uno no conoce al Señor. Cuando uno dice, no, pues, la gente religiosa, no, pues eso hay muchos caminos para ir al cielo, eso cualquiera puede interceder por uno. Si no conoce al Señor es muy difícil orar. Entonces eso fue más específico en la pregunta. En el verso 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Mire quién respondió. Simón Pedro respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro sí sabía quién era Jesús. Y
el verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que Pedro tenía comunión con el Padre. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y agregó, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando nosotros observamos aquí la conversación entre Pedro y Jesús, se hizo muy interesante. Yo creo que también lo podríamos ver como una forma de orar. La oración tiene dos sentidos. Uno es de nosotros hacia el Señor, ¿cierto? Y otro del Señor a nosotros. O sea, siempre que nosotros oramos, deberíamos tomar tiempo también para esperar en el Señor. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y coloca 3 ejemplos. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. ¿Se acuerdan que también dijimos que las águilas no le temen a la tormenta, sino que ellos tienen visión de túnel y cuando ven que viene una tormenta vuelan hacia ella y se van por el centro y se suben encima de la tormenta? O sea, aprovechan la tormenta para subir, para ir más allá. Así que cuando nosotros oramos, no estamos haciendo un monólogo. Cuando nosotros oramos hay una comunicación en 2 sentidos. Ya sabemos que esa oración es posible por la obra que hizo nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, les dijo, cuando oren así. O sea, Jesús dio las instrucciones cómo orar. Y dijo, oren al Padre, diga Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cierto? Y comiencen con la alabanza, santificado sea tu nombre, que la conocemos, a veces uno la sabe de memoria y la repite de memoria, pero tiene que tener un sentido lo que está diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que la oración primero va al Padre en alabarlo. Usted sabe que la alabanza y la oración tienen 2 connotaciones. La alabanza es por lo que Él hace, pero la oración es por quien Él es. Entonces, la oración puede comenzar con una alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego el énfasis sigue siendo en Él. Venga a nosotros tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí ven que Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo? En otras palabras, que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra. Para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra, es necesario que haya alguien que ore. Que haya alguien que esté de acuerdo con Dios. Y dicho sea de paso, que ore correctamente. Que ore conforme a la palabra. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, pidan todo lo que quieran y lo recibirán. O sea, cuando uno pide todo lo que quiera, es todo lo que quiera conforme a la palabra. No cualquier cosa que se le ocurra. En otras palabras, yo debo tener un fundamento en la palabra para poder pedir algo conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresa en la palabra. Entonces, la voluntad de Dios expresada en la palabra no solamente dice cómo orar, sino qué orar. Pero también el cómo de forma y el qué de contenido es importante también con qué intención. Yo estoy pidiendo algo, ¿para qué lo estoy pidiendo? ¿Cuál es el propósito de mi oración de petición? No es malo pedir, pero también hay que saber cómo pedir. Listo, continuamos en el texto, gracias. Entonces, aquí está hablándole el Señor de que le entrega las llaves del reino de los cielos, para que en otras palabras se establezca la voluntad de Dios aquí en la tierra, como en el cielo. Y luego dice el verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que Jesús
era el Cristo. O sea que por primera vez los discípulos que estaban ahí supieron quién era Jesús. ¿Por qué lo supieron? Porque Pedro tenía comunión con el Padre y a Pedro le había sido revelado quién era Jesús, y al tener Pedro esa revelación le contó a los discípulos. Ahora, ¿Jesús qué le dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les advirtió? Que a nadie le cuenten quién es él. Todavía no haya llegado el momento de que supieran quién era él, y seguramente lo iban a saber si se relacionaban con él. Entonces, básicamente lo que vemos aquí en el texto es como una conversación entre Pedro y Jesús. Conversación en la que también participaron otros discípulos, pero su respuesta no fue la que Jesús esperaba oír. Ahora, escucha esto: cuando la revelación de la Escritura es progresiva, cuando alguien recibe una revelación de algo, lo más posible es que siga recibiendo más. Entonces, Pedro recibió la revelación de quién era Jesús, pero luego recibió la revelación de la iglesia, del fundamento de la iglesia, de las llaves de autoridad que tenemos en la tierra para, de alguna manera, establecer la voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. Así que Pedro recibió mucho más. ¿Están de acuerdo? Entonces, miremos un poquitico la conversación pensando en que hay ahí un grupo de personas. Obviamente está Jesús, sus discípulos, y aparte colocamos a Pedro. En el contexto de que estamos hablando de la oración, ¿cierto? Porque la oración es un gran privilegio que Dios nos dio. Pero los privilegios, ¿para qué son? Para aprovecharlos. Porque uno puede tener un privilegio y simplemente ignorarlo y no aprovecharlo porque no tengo tiempo, etc. Entonces es un privilegio para aprovechar. Veamos entonces la conversación. La pregunta general que lanza Jesús es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta fue una pregunta como general a todos. Entonces miren lo que responden el resto de los discípulos. Dice: Juan el Bautista. Entonces unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías, otros dijeron Jeremías o alguno de los profetas. Entonces aquí el texto nos deja ver que varios respondieron. Unos dijeron es uno, es otro o algún otro. Sin embargo, ninguno tenía claro quién era Jesús. Hasta que entonces responde Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, yo creo, yo me imagino. No, él dijo: tú eres el Cristo, el ungido de Dios, ¿cierto? El Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús entabla una conversación con Pedro y le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ninguna persona, cuando dice carne ni sangre, ninguna persona, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, imagínense que aquí el Padre está revelando a Jesús. Ustedes saben que en el orden de las Escrituras, Jesús vino a mostrarnos al Padre, o a revelarnos al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Pero luego Jesús se fue y el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo nos revela a Jesús. ¿Sabían eso? Hoy nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y en esa comunión, Él nos va a mostrar a Jesús. Y Jesús nos va a mostrar al Padre. ¿Listo? Vamos a conocer en qué familia estamos. Y sigue la conversación. Agrega Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos que malinterpretan las Escrituras dicen que Pedro es la roca, pero Pedro significa piedra pequeña. La roca es Jesús, pero la roca como tal es tener la revelación de quién es Jesús. Entonces, el fundamento de la iglesia es la revelación de quién es Jesús. La iglesia del Señor está fundada en conocer quién es Jesús. Por eso hay falsas iglesias o sectas que tienen otros fundamentos, que colocan hombres como fundamento. Los que dicen que el fundamento es Pedro, pues son falsas, porque Pedro no puede ser el fundamento. El fundamento o la roca
sobre la cual está edificada la iglesia es Jesús. Sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Y luego agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién venció contra el Hades? Jesús. Nadie más ha vencido, solo Jesús. Así que por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pensemos aquí un momentico en la oración como llaves que abren puertas, que tienen autoridad. Dice, todo lo que atares en la tierra. Entonces, ¿uno dónde está orando? En la tierra. Pero cuando se está orando en la tierra, está conectado con el cielo. Lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Porque Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Espiritualmente nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces dice, todo lo que ates o no permitas, y todo lo que desates o permitas, será desatado en el cielo. Entonces hay una comunión entre el cielo y la tierra. Porque el problema que hay en la tierra es que la tierra fue corrompida. La tierra fue maldita. Cuando el ser humano pecó, la tierra quedó desconectada de Dios. ¿Sabían eso? La voluntad de Dios siempre es que la tierra y el cielo estén unidas. Por eso habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Estarán unidos por toda la eternidad. Entonces, como la tierra quedó desconectada de Dios porque el ser humano, que era el único que tenía comunión con Dios, se desconectó de Dios. Entonces Jesús viene nuevamente para hacer esa conexión entre el cielo y la tierra. ¿Pero qué pasó con Jesús? Se volvió a ir. ¿Pero a quién dejó en la tierra? La iglesia, la que tiene las llaves. Entonces, si alguien puede hacer que cosas cambien para bendición en la tierra, se llama la iglesia. Ahora diga, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Entonces nosotros podemos hacer que cosas cambien en nuestro entorno, en el lugar que Dios nos puso, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en la universidad, en el trabajo donde estamos, en el colegio, en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos. Nosotros podemos hacer que algo cambie. ¿Cómo? Orando. Cuando oramos, entonces podemos recibir cosas que ningún ser humano sabe, ni carne, ni sangre de ningún ser humano, sino solo Dios. Y Dios nos quiere contar esas cosas si tomamos el tiempo y el privilegio para estar en su presencia, porque la oración es un privilegio, un gran privilegio que Dios nos ha dado. Pero ese privilegio hay que usarlo, hay que ejercitar la vida de oración. Listo, sigue diciendo el texto. Entonces, parece, esta frase la aprendimos en el Centro de Entrenamiento Bíblico de Colombia. Y aprendimos que ¿qué? Dios no hará nada en la tierra. Increíble eso, ¿no? Que Dios no hará nada en la tierra a menos que alguien se lo pida. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios le dio la autoridad de la tierra al ser humano. ¿Y el ser humano qué pasó? Transfirió esa autoridad por engaño. ¿Quién tiene autoridad sobre la tierra? ¿Quién tiene el gobierno sobre la tierra hoy? Espiritualmente hablando, ¿a quién se le entregó? Al diablo. Por eso hay todo tipo de maldad. La gente pregunta, ¿y dónde está Dios? No, Dios está en su trono, en todo lo que quiso ha hecho. Pero la tierra está desconectada de Dios. Entonces, Jesús viene a la tierra y le da la autoridad a la iglesia para que la iglesia comience a gobernar en la tierra. En los tiempos de oración en Rema hemos aprendido que las grandes decisiones sobre Colombia no se toman en el Palacio de Nariño, no se toman en el Palacio de Líbano sobre Bogotá, no se toman en el Congreso de la República, sino se toman en oración. Cuando la iglesia ora, entonces decisiones están siendo cambiadas. Y hemos visto sobrenaturalmente cómo lo que hemos orado, lo hemos visto cumplirse aquí en Colombia. Yo no sé si usted mira noticias, yo miro noticias y digo, wow, lo que oramos. Se está cumpliendo todo, pero tal como habíamos orado.
Entonces, las grandes decisiones están siendo cambiadas por la iglesia cuando usa esa llave de oración, por la iglesia cuando ora, por la iglesia cuando entiende cuál es su papel. Entonces parece que Dios no hará nada en la tierra a menos que alguien se lo pida. Ahí estaríamos hablando de una oración de petición. ¿Cuál es el problema? Que la gente no pide. Mira lo que dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y andáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís. ¿Por qué no tienen? Porque no piden. Entonces, si la iglesia no pide a nuestro Padre Celestial cosas para esta tierra, entonces, ¿cuál es el resultado? No tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque no pedimos. Necesitamos empezar a pedir para poder tener. Necesitamos pedirle al Señor que tenga misericordia sobre Colombia para tener misericordia en esta tierra. Necesitamos pedirle al Señor muchas cosas para poderlas tener. O sea que para poder tener cosas de parte de Dios primero hay que pedir. Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y el contexto de esa escritura está en la oración. O sea que en la oración uno pide, uno ¿qué más? Uno busca y uno llama. Está uno tomando. Ahora, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 22:30 dice, esta es la TLA, estoy leyendo TLA, entonces es más sencilla, dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. El contexto de este texto es el pecado de Israel, mucho pecado en Israel, entonces dice que Dios había buscado entre el pueblo de Israel a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo. ¿Ustedes saben que Dios es justo? El contexto de esta escritura es antes que Jesús viniera, ¿listo? Entonces no había alguien entre el pueblo de Israel y Dios el Padre, porque Jesús no había venido. Entonces se ponga entre ellos y yo. ¿Para qué? Para que los protejan como una muralla. Entonces la oración es como una muralla de protección. Y mire lo que dice después del punto de la coma. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Y después del punto, ¿qué dice? Pero no he encontrado a nadie. La Reina Valera dice, y no lo hallé. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué no hay cosas en la tierra? Porque nadie le pide a Dios. Dios Padre es el dador alegre por excelencia. Pero para que algo ocurra en la tierra, alguien tiene que pedir. Ahora, nosotros, usted y yo no somos responsables de orar por todo, pero sí somos responsables de orar por lo que Dios nos dice que oremos. Porque Dios va a hacer personas para que oren por una cosa, que oren por otra cosa. De hecho, en el tiempo de oración, Dios le dirá a uno, ore por esta persona, ore por aquella situación, ore por esto, ore por lo otro. Entonces, uno va a pedir o va a orar como conviene. Entonces, hemos estado mirando un poco Efesios 6 y los días miércoles son tiempos de oración. En Efesios 6 del versículo 10 en adelante está lo que conocemos como la armadura de Dios. Entonces gente se ha puesto un disfraz, un casco, una coraza, una armadura, ¿cierto? El calzado, se ha puesto el escudo, todo lo que tiene que ver con la armadura físicamente hablando. Pero cuando usted ve el capítulo 6, es el final de la carta a los Efesios. Es decir, que ha dicho muchas cosas antes de ese versículo 10. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, o sea, que ya habló de vivir en amor, de caminar honrando a los hijos a los padres, de los padres amando también a sus hijos, de los esposos amándose, respetándose, de un montón de cosas, de lo que ya Jesús hizo. Ha hablado de muchas cosas, entonces dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego usted ve que antes Efesios había dicho que somos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces luego dice, y tomad toda la armadura de Dios para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, y entonces habla de unos niveles de
espirituales de las tinieblas, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cierto? Entonces están todos ellos ahí. Entonces, por eso dice que necesitamos estar listos y preparados y no estar débiles ni desmotivados y no poder hacer nada. Entonces, en el versículo 17 dice, empieza a hablar de la armadura y dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tiene que ver con nuestra mente. El yelmo de la salvación. O sea, debemos empezar a pensar que somos salvos. Debemos empezar a pensar de nosotros como Dios piensa de nosotros. Que hemos sido justificados, por lo tanto somos justos. Que somos hijos. Y si hijos, también somos herederos. Que tenemos un sumo sacerdote perfecto, santo, que intercede por nosotros, que cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, es básicamente eso. Cuando dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es orar conforme a la palabra de Dios. No tanto es orar las circunstancias, aunque sí en la oración le contamos al Señor las circunstancias que están sucediendo, pero sobre esas circunstancias que oramos, la palabra de Dios, esa espada del Espíritu, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Fíjense que en toda la armadura, todas las partes de la armadura son puramente defensivas. Y hay una única que es ofensiva, y es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. Note usted que en la armadura de Dios no hay nada para la espalda. Entonces Dios espera que nosotros no huyamos de las circunstancias difíciles, que les hagamos frente en oración. No, el reino de Dios no es de los cobardes. O sea, no es que en medio de la circunstancia yo huyo de la circunstancia. Yo corro de la circunstancia. Yo no le hago frente a la circunstancia. Porque no hay nada para que cubra la espalda. ¿Lo ven? ¿Lo haya visto así? Entonces nosotros hacemos frente a las circunstancias orando conforme a la palabra de Dios. Y el verso 18, ¿se acuerdan que lo aprendimos? Que lo aprendimos es el cómo de poner la armadura de Dios. ¿Y cómo nos la ponemos? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Uy, se lo aprendieron. Ya, que vale la pena. Este es el versículo, miren lo que aquí está. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces aquí dice que hay varios tipos de oración. Un tipo de oración es la súplica. Entonces dice que debemos orar en el Espíritu con E mayúscula, que es orar en el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo nos guíe. Y velando en ello, o sea, debemos ser perseverantes. ¿Se acuerda que vimos de la viuda que venía? Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi... ¡Ay, qué fastidio esta viuda! ¡Hágame justicia ya! Entonces es la perseverancia, ¿no? Y súplica por todos los santos. Entonces, aquí dice que debemos orar en todo tiempo. En tiempos buenos, no tan buenos, difíciles, fáciles, de alegría, de tristeza, pero en todo tiempo oramos. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Hay otra escritura que dice orar sin cesar. Básicamente está hablando de la oración como la respiración. Uno respira sin cesar. Sin cesar de respirar, ¿qué pasa? Se muere César, porque dejó de respirar. Entonces, cuando habla de orar sin cesar, no está hablando... Obviamente uno tiene que tener unos tiempos donde uno ora personalmente o familiarmente o congregacionalmente, eso lo entendemos, pero está hablando de la oración como la vida misma. Es decir, usted se levanta, se vaya y dice, gracias Señor por el agüita fría, si le gusta fría, ¿no? Si le gusta caliente, gracias Señor por el agua caliente. Si está desayunando, gracias Señor por los alimentos. Si saluda al hijo, gracias Señor por mi hijo. Al papá, gracias Señor por mi papá. Si tiene al abuelo, gracias Señor por mi abuelito. Si sale a la calle en un medio de transporte, gracias Señor por este medio de transporte que me das. Y todo el tiempo está dando gracias. A mí me gusta, como le dice mi pastor John, que dice, hay que dar gracias a Dios por sus bondades.
Y él siempre está diciendo, gracias Señor por esto, gracias Señor por eso. Cuando uno de pronto lo conoce más y se acerca más a él, uno conoce cuál es la actitud de él de siempre agradecer, siempre agradecer, siempre agradecer. Eso es orar en todo tiempo. Obviamente, usted sabe en qué lugar puede orar en voz alta, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Pero hay otros lugares donde usted llegó al cajero automático, va a sacar el dinero que le llegó de su quincena, de su mesada, no sé, la pensión que le llega, lo que sea que le llegue, y usted qué está diciendo, gracias Señor por el dinero, los recursos económicos que tú me provees. ¿Sí? Entonces todo eso tiene que ver con orar sin cesar. Y que hay diferentes tipos de oración. Luego dice, Pablo pide, dice, y oren también por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. O sea, estaba preso Pablo, pero sin embargo dice que con denuedo hable el evangelio como debo hablar. Yo digo, si Pablo necesitaba que orara por él, ¿será que nosotros necesitamos que oren por nosotros? Ahora yo le pregunto, ¿usted ora por nosotros? ¿Sí? ¿Sí? Ora por nosotros. Especialmente en este sentido, que a la hora de que nos tengamos la oportunidad de predicar, de enseñar, lo hagamos con denuedo. ¿Usted sabe lo que significa denuedo? Sin nudos, que fluya, que corra, que fluya, que no se repita. ¿Usted ha visto cuando alguien va a enseñar que se enreda? Eso es sin denuedo. O sea, con denuedo no es tanto que grite duro, sino con denuedo es que sea claro, preciso, puntual, sencillo, que se pueda entender, sin nudos. Que no se ve que la tartamuda no tiene denuedo. ¿Sí? Entonces tiene que ser fluido, claro, sencillo. ¿Cuántos quieren enseñar la palabra? Predicar. Usted puede empezar discipulando a una persona. ¿Usted sabía eso? Su trabajo, usted discipula a una persona. Y entonces pedimos para que usted tenga de nuevo a la hora de predicar. Pero como aquí el tiempo está cortico, yo quiero terminar aquí. Pablo está hablando aquí de Abraham, en Romanos 4. Y vamos a hablar un poquitico de un tipo de oración. Ese tipo de oración es la alabanza, adoración y acción de gracias. Es importantísimo ser agradecido. O sea, sí hay que pedir, pero también hay que agradecer. A veces pedimos, recibimos y se nos olvida dar gracias. Siempre hay que dar gracias. Pero mire, no puedo darle gracias a Dios si no soy agradecido con las personas con las que vivo. Entonces, si le dan a uno algo de comer, de gracias. Si le arreglaron su ropa, de gracias. Cualquier cosa que reciba siempre sea agradecido. Recuerden que la alabanza es por lo que Dios hace. Entonces, alabanza es por lo que Dios hace. Pero adoración va un poco más allá, por lo que Él es. Amén. Sí, entonces, aquí escribe Pablo en Romanos 4 y está colocando el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Y dice en el versículo 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se le había escrito porque en el tiempo no había escritura. Dios le habló y le dijo. ¿Listo? Ya nosotros tenemos la palabra escrita y Dios nos habla a través de la palabra escrita. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, ¿cierto? De casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, según sus propias posibilidades era imposible que fuera a tener un hijo, mucho menos que fuera padre de muchas gentes. El versículo 20 habla de esa oración de alabanza, de adoración y de acción de gracia. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios, o sea, alabando a Dios, glorificando a Dios, dándole gracias. Él no puso su mirada en sus propias posibilidades, sino que él caminó agradeciendo a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios, confiando. Si Dios dijo, eso está hecho. Y yo creo que Abraham todos los días daba gracias por ese hijo, daba gracias por ese hijo, daba gracias, estaba seguro de lo que Dios le había prometido. Y él sabía, como hemos acuñado aquí la frase, ¿qué es convicción? Yo sé, que lo sé, que estoy seguro que Dios lo hará. Si Dios dijo, Dios lo hará. Y entonces dice el versículo 21, mire cómo estaba Abraham.
plenamente convencido que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. No dijo Abraham, yo ya estoy tan viejo, ¿ya qué? No, pues que tengan hijos los de 20, porque yo a los 100, como difícil, ¿no? Que tengan hijos los que tienen mujer que es fértil, porque yo con anciana ahí de 90 años y además que fue siempre estéril el tiempo que ha podido tener hijos, pues como imposible. No, él puso su confianza en Dios. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Usted sabía que nosotros somos contados como hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús? Entonces dice el versículo 23, y no solo con respecto a Abraham se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Usted cree que Jesús resucitó? ¿Usted cree en Dios Padre? Algunos niegan a Dios Padre, ¿no? ¿Cree en el Espíritu Santo? Entonces creemos, ¿cierto? Entonces esa fe nos es contada por justicia. Pero nosotros también deberíamos ser unos que alaban a Dios, que adoran a Dios, que entonces, no solamente el miércoles el tiempo de oración o el sábado en la reunión de jóvenes o el domingo en el culto familiar o el día que hacen el grupo familiar, sino todos los días. Como dijo el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los justos y se alegrarán. Esa debería ser nuestra actitud. Y finalmente termina diciendo que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted siempre piensa que usted es tan justo como saber que Jesús resucitó. Amén. Porque una de las cosas que impide que la oración funcione es la mentalidad de condenación, de soy culpable, de no lo puedo alcanzar, porque estoy fijando mi mirada y poniendo mi confianza en mis propias posibilidades y no en los méritos de Cristo. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre poderoso de Jesús.